Teología propia, clase 1, parte 5. En el libro Un prefacio a la teología cristiana, Juan Mackay ilustró dos tipos de interés en cuestiones cristianas y dibujó con personas sentadas en el balcón del piso alto de una casa española, que van observando el paso de la gente en la calle debajo de ellos. Así que los balconeros pueden oír lo que hablan los que pasan y pueden charlar con ellos, pueden comentar críticamente la forma en la que caminan los que pasan, o pueden también cambiar ideas acerca de la calle, de la existencia misma de la calle o a dónde conduce, lo que puede verse a lo largo de la misma y cosas por el estilo. Pero son espectadores y sus problemas son solamente teóricos. Pero los que pasan, en cambio, enfrentan problemas que, aunque tienen su lado teórico, son esencialmente prácticos. Problemas del tipo de qué camino voy a tomar o cómo hacer para llegar. Problemas que requieren no solamente eh, comprensión, sino también decisión y acción. Tanto los balconeros como los viajeros pueden pensar sobre los mismos asuntos, pero sus problemas son diferentes. Por ejemplo, en relación con el mal, el problema del balconero es encontrar una explicación teórica de cómo conciliar el mal con la soberanía y la bondad de Dios, mientras que el problema del viajero es cómo vencer el mal y cómo hacer que se vuelva en un beneficio. De manera semejante, en relación con el pecado, el balconero se pregunta si la pecaminosidad de la raza y la perversidad individual son realmente conceptos aceptables, pero el viajero, que conoce el pecado desde adentro, se pregunta qué esperanza hay de liberación. O tomemos el problema de la deidad. Mientras el balconero se está preguntando cómo es posible que un Dios sea tres, qué clase de unidad pueden representar tres, y cómo tres que hacen uno pueden ser personas, el viajero quiere saber cómo hacer honor y mostrar amor y confianza como corresponde a las tres personas que están ahora mismo obrando juntas para sacarlo del pecado y llevarlo a la gloria. Y así podríamos seguir. Ahora, este curso, esta materia, es una materia para viajeros y trata con problemas de viajeros. Porque, sin lugar a dudas, la teología requiere un conocimiento o un tipo de pensamiento teórico. E incluso en sus niveles más elementales o rudimentarios, requiere un conocimiento de la Biblia, conocimiento de la Iglesia, de la realidad humana. Y por supuesto, cada uno de estos conocimientos puede profundizarse. Por ejemplo, el conocimiento de la Biblia se profundiza mediante el estudio de los idiomas en que fue escrito originalmente, para así no tener que depender de traducciones. Aunque para los que no pueden tener este tipo de preparación, el hecho de hoy contar con diversidad de traducciones es una excelente herramienta y una gran ventaja. El estudio de la Biblia también se profundiza por el conocimiento de la geografía de las tierras bíblicas, de la historia de Israel y de las costumbres y de las tradiciones de las culturas semíticas o grecorromanas, y también se profundiza mediante el conocimiento de los géneros literarios, las formas en que se producía la literatura en la antigüedad. El conocimiento de la Iglesia, aunque es una parte natural de la experiencia de todos los creyentes, también puede profundizarse mediante el estudio de la historia de la Iglesia, de la sociología de la religión, o viajando y conociendo la Iglesia en otras culturas del tiempo presente. El conocimiento de la sociedad, que también todos tenemos, porque somos parte de ella, también se profundiza mediante las ciencias sociales que acabamos de discutir. Así que esas ciencias, además, nos ayudan a entender la perspectiva desde la cual leemos el texto. Si, por ejemplo, lo leemos desde una posición de poder o de dependencia. Así que por todas estas razones la teología requiere conocimiento, pero no se limita a eso. Y eso es importante recalcarlo, porque la modernidad ha subrayado tanto la importancia del conocimiento que ha perdido de vista las otras dimensiones de la teología, que son la teología como una disciplina y la teología como sabiduría. Porque la teología también es una disciplina.
Y esta palabra la usamos en dos sentidos, y ambos se aplican a la teología. En uno de los sentidos, una disciplina es un campo de investigación. Así, por ejemplo, decimos que la geografía es una disciplina o que las matemáticas son una disciplina. Bueno, la teología es una disciplina también en este sentido, porque es un campo de investigación con su propia metodología. Pero la teología es disciplina particularmente en un segundo sentido. En este sentido, una disciplina es un régimen de vida al que nos sometemos para alcanzar alguna meta. Por ejemplo, la disciplina del atleta que se prepara para competir en los Juegos Olímpicos. En este sentido, la teología es una disciplina también porque requiere que el que se dedique a ella se someta a un régimen. Y este va más allá de un régimen de estudio, aunque por supuesto que se necesita el régimen de estudio. La teología es todo un proceso y el que lo practica no solamente busca entender e interpretar las escrituras o la doctrina cristiana, sino que también busca que esas escrituras y esas doctrinas lo formen a él o a ella. Así que no es cuestión solamente de leer la Biblia, por ejemplo, como quien quiere enterarse de algo, sino que es sobre todo cuestión de leerla para que la Biblia le dé forma a la vida y al pensamiento. Y esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que la teología también es una forma de sabiduría, porque hay una enorme diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento nos dice cómo son las cosas, pero la sabiduría nos enseña cómo nosotros nos podemos relacionar con ellas. Lamentablemente muchas veces la teología ha subrayado tanto su carácter de conocimiento que también se ha olvidado de que, sobre todo, tiene que ser sabiduría.